onda? ¿Por qué no me comentaste nada? Pues se me ocurrió a mí, ¿no es una idea genial? Yo no quiero salir en la tele. No, yo tampoco. A ver, ¿qué pasa? ¿Van a rechazar todas mis ideas? Ay, dicen que no, solo porque se me ocurrió a mí. No es eso. Pero es que aquí este buen hombre, ¿verdad? No puede venir aquí con su cámara y su camarógrafo y grabar así nomás, ¿no? Disculpe, pero yo lo arreglé con Lucas. Sí. Qué bien. A ver si estoy entendiendo, ¿verdad? ¿El señor va a vivir aquí con nosotros? ¿Sí? ¿No te parece genial? Imagínate, Vale. Tú, que eres mi fan, ¿no serías feliz si me pudieras ver las 24 horas del día? Sí, claro, me hubiera gustado mucho. A mí no. Gabriel, me voy a vivir contigo. Está bien, por mí no hay ningún problema. No, Tomás se queda a vivir aquí porque esta es su casa. A ver. Tomás, tal vez ahora no te guste la idea, pero yo sé que cuando te empiecen a pedir autógrafos, videitos y fotos en la escuela vas a estar feliz, vas a ser muy popular. Yo no quiero ser famoso. Todos dicen lo mismo al principio. Mira, déjame probar solo un día. ¿Qué dices, Tomás? Anda, di que sí. Va a ser un día genial. Mira, todos van a querer ver cómo es el domingo de la familia Duarte. ¿Ah? Mamá, no sé si dije algo más, pero no me acuerdo, estaba bien borracho. Ay, hijo, por favor, trata de hacer memoria. ¿Hablaste con ella y qué le dijiste? No, pues es que no sé si hablé con ella y qué le dije. Pues es que no me acuerdo porque te estoy diciendo que estaba borracho. ¿Le dijiste que Miguel no es hijo de tu padre? ¿Agregaste algo más? Pues no sé, porque a lo mejor le pude haber dicho una cosa, pero dije otra. Ese es el punto, no sé. Ay, Diego, pero ¿qué necesidad tenías de ir a la casa de Carlos? ¿Para qué? Bueno, ya, mamá, aunque me digas, pues ya fue, ya lo hice, ni modo. No, pues ni modo. ¿Que no te das cuenta de lo que has hecho? No tenías por qué decir nada. ¿Pero por qué esa cara de perro? ¿Qué pasa? Ay, ¿por qué tú no puedes hacer una cosa así sin consultarme? Vale, no te pongas tan dramática. A ver, ¿qué tiene de malo? Hasta puede ser divertido. Al fin y al cabo, la idea de casarnos fue tuya. Pues sí, pero no te dije que vinieras a vivir a mi casa ni todo esto. No puedes hacer una cosa así sin consultar a Tomás. A ver, Tomás debe ser un poco más agradecido. A ver, digo, tú lo cuidas como si fuera su madre. Tienes también derecho a hacer tu propia vida. Te voy a pedir, por favor, que no critiques a Tomás. Está bien. Pero ¿sabes qué no me gusta? Que mandes sobre tu vida. Pues a mí sí me gusta, ¿cómo ves? Bueno, a ver, ¿tú qué pretendías? ¿Que nosotros nos casáramos y viviéramos separados? A ver, ¿tú crees que la prensa no se habría dado cuenta? ¡Ay, la prensa! No piensas en otra cosa más que en la prensa. La vida no solamente es la prensa. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Vale, yo soy galán. Toda mi vida depende de ellos. Tu vida, Lucas, pero no la mía. Tú no puedes hacer una cosa así sin consultarme. Que nos graben, que nuestra vida privada esté expuesta de esta manera. Y no solamente somos nosotros dos. Está Tomás. Y él tiene todo el derecho del mundo a vivir tranquilo. Y es que tienes toda la razón. Lo que hizo Lucas fue un abuso. Señor, yo no quiero que me grabe, ¿ok? ¿Me entendió? No te lo tomes así. Es un show especial. Es solamente un día. Un domingo en la familia Duarte. Es por eso mismo. Por eso mismo. Debiste haber tomado esta decisión en familia, ¿no crees? A ver, es que no pensé que te fuera a molestar tanto. Es inútil, de verdad. Tú no entiendes. No entiendes. Ves una cámara y pierdes la razón. Vale, es un día. Un día. Solo un día. ¿Sí? Por favor. Hazlo por mí. ¿Puedo? Está bien, es de sabios cambiar de opinión. Pero ten mucho cuidado con lo que vayas a decir, ¿ok? Claro, tranquilo. Por favor, cuidadito. Señor, cambio de opinión. ¿No se deja acabar? Sí, me encanta la idea de que me graben. Ah, qué rápido cambias idea. Es que lo pensé mejor. ¿Podemos empezar? Sí, claro. ¿Qué quieres hacer? Quiero decir unas palabras acerca de mi querido Lucas Duarte. ¿Vas a salir? Ay, voy en dirección a la puerta y con las llaves en la mano. ¿Tú qué crees? Te agradezco el sarcasmo, siempre me anima el día. Pero dime una cosa, mijita. Quiero salir a correr, si no te importa. ¿Cuándo pensabas decirme que te vas a casar? ¿Para qué? ¿Acaso te importa?
Te recuerdo que aunque te pese, soy tu madre. Qué bueno que me lo recuerdas, mamá, porque con las cosas que haces muchas veces se me olvida. ¿Y tú qué opinas de que esta niña no me haya avisado que se va a casar? Y que se nubla el día. ¿Hiciste algo para ganarte la invitación? ¿Que me van a sacar de sus vidas así como apestada? Bueno, cada uno cosecha lo que siembra, querida. ¿Y Eloísa? ¿Dónde está? Yo juraba que me la iba a encontrar ya aquí apoltronada, instaladota en mi sala. Número 1, no seas despectiva. Ay, cuánta sensibilidad. Número 2, Eloísa y yo estamos distanciados. Oye, tanto meterse entre nosotros, tanto estar atrás de ti, para que ahora que te tiene, te deje. Cosa rara, ¿no? Lucas es un idiota. Además es un mentiroso. Miente todo el tiempo. Se quiere ser simpático, pero no tiene gracia. A cambio, mi mamá es divina. Es buena y siempre lo ha querido, pero él es un pesado. Solamente le importa lo que le dicen las revistas. Para él son su vida. Me siento mal por mi mamá, porque le dice a todo que sí. Pobrecita. Ella le toma el pelo. Para mí que no la quiere nada. Si la quisieran, no se hubiera casado de mentiras. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Ok, esto no me gusta nada. No vamos a jugar a la familia feliz. ¿Por qué no? Si está bueno. Pues si quieres no somos felices. Pero una familia sí somos. Nos guste o no nos guste. A mí me encanta, sí. Pues no cuenten conmigo. Pero mamá... Ay, no. Mamá, nada. Me voy. Ah, pues te vas a perder las pastas, mi reina. Ay, gracias, paso. ¿Qué? ¿Ya no te hacen efecto? No, ya nomás en efecto. Yo sí quiero, papá. No sé qué hora voy a regresar. Voy a comer con mi novio. El que se casó con otra. No te hagas el gracioso que no te conviene, ¿eh? Quédate, mamá. Hace tanto que sueño con un domingo como este. Lo siento, Honey. Sorry, me tengo que ir. ¿Otra vez será así? Tranquilo. Poquito a poquito lo comencemos. Pero mi amor, ¿qué estás diciendo, Tomás? Es que él está tan sacado de onda con todo esto de que me casé, que pues bueno, dice cualquier cosa, ¿verdad? Ay, este niño, sí. Sí, bueno, los niños generalmente no saben distinguir entre la realidad y la fantasía, ¿no? Pasa, ¿no? Ay, gracias por tu opinión, pero estamos en domingo en familia. Nuestra familia. Bueno, perdón, de verdad, pero es que Tomás, el niño, está como muy confundido con esta situación porque todo pasó tan rápido que... Sí. Tú sabes que yo no digo mentiras, ¿vale? Bueno, sí, pero Tomás, ¿podemos hablar, por favor, Tomás? Bueno, lo que pasa es que hay que entender a los niños, ¿no? Con esa cara me recibes. Es que ya no sé cómo decirte que no quiero que vuelvas más. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué quieres? Necesitaba verte. Bueno, pues yo no. Gustavo me llamó esta mañana. ¿Listo? Esa era la noticia. Bueno, por favor, márchate, ¿sí? ¿No te importa saber cómo está Gustavo? ¿Cómo está? Está regresando. ¿Cuándo? Mañana. ¿Tendrán hijos? No. Sí. No ahora. También queremos que Tomás se vaya aclimatando, ¿sabes? Esta idea de compartir, pues lo ha tomado por sorpresa. Entonces queremos que le quede muy fácil. Ay, discúlpenme. Ay. ¿Aló? Hola. No esperes que te felicite, ¿eh? No hace falta, entiendo. ¿Dónde estás? Pues ¿dónde voy a estar? Con mi esposa, pasando mi primer domingo feliz. O sea, los que pasaste conmigo no eran felices. Mira, no te enojes, pero me estás llamando justamente en un momento complicado. ¿Complicado? ¿Estás haciendo el amor con tu esposa? Estoy un poquito ocupado. Pero bueno, muchísimas gracias por llamar a felicitarnos. Sí, muy amable de tu parte. Adiós. Es que no me alcanzan los días para hacer tantas cosas. ¡Me cortó! ¡Está sucio, inmundo!
¿Ya se le olvidaron las veces que comió de mi mano así como un pajarito? ¡Claro! El señor se casa y me patea de un costado, ¿no? Esto no se va a quedar así. ¿Ah, quieres fama? Ok. Pero ojito conmigo, Lucas Duarte. Yo no me voy a pasar el domingo llorando mientras tú me dices que estás ocupado. No, señor. No, señor. Bueno, solo quiero que me diga, pues, qué dije, palabra por palabra. ¿De verdad no se acuerda de nada? Pues no, porque pues acuérdese que estaba tomadito y se me cruzó el cable. Ya, ¿y qué es lo que le preocupa a Castro? ¿Que me haya dicho algo, no sé? ¿Tiene miedo? No, lo que pasa es que pues cuando tomo pues me da el mal de amores, ¿no? Entonces... Ah, ¿sí? Bueno, usted no fue a mi casa a hablarme de amor, así que no se preocupe. Ah, bueno, pues entonces pues no estuvo nada grave, ¿no? ¿A qué le tiene miedo, Castro? Es que no sé si le dije que la amo y que sin usted no puedo vivir, mi Preci. ¡Gracias, Preci! Cada vez que llega, se acelera este pobre corazón. Ay, no vayan a regresar muy tarde, por favor. ¿De qué hora se va? ¿Quién? El innombrable. Ay, no sé, mi amor. Entonces tampoco sabe que ahora voy a regresar. No te preocupes por nada. Tienes mi teléfono, yo tengo el tuyo. Cualquier cosa nos llamamos. Está bien, está bien. Bueno. Pues hasta luego. Gabriel, muy buena idea que te lleves al niño porque definitivamente no está dando el perfil de niño, de familia que necesitaba. Bueno, sí. Bueno, pues despídete, ándale. ¿No te vas a despedir? No. Bueno, vete. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ay, pobre niño, no se tomó su pastilla hoy. Bueno, mi amor, aquí Carrizo quería grabar nuestro primer almuerzo como pareja. Así recién casados. Ay, pues sí, pero no he preparado nada, mi amor. No, es que la idea es que lo hagamos todos juntos. ¿Qué tal? ¿Ah? Ay, tan buen amo de casa. Abre la puerta, mi amor, ¿no? Ven. My love. Aquí estoy. Ay,